Señor de inmediato. Amén. Y esta se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Libro de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Amén. Y le vamos a dar lectura en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Leamos todos juntos el verso 10. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Amén. Vamos a... Ahí donde usted se encuentra, le voy a pedir que cierre sus ojos por un momento. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Yo sé que cada uno ha llegado con distintas necesidades a la casa del Señor. Amén. Hay algunos que han llegado llenos de gozo, otros han llegado con aflicciones, otros con tristezas y amarguras, otros con enfermedades. Cada uno ha llegado de una manera completamente diferente. Y vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que a cada uno de nosotros nos hable conforme a nuestra necesidad. Este es el momento en el que abrimos nuestro corazón y le decimos: Señor, yo necesito una palabra de tu parte, no de Esteban, no de quien está parado delante, sino de parte tuya, Señor. Oramos en el nombre del Señor. Padre amado, Dios todopoderoso, gracias te doy, Señor, porque estoy en este lugar. Rehonra, Padre amado, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Porque tú nos bendices, nos guías, nos levantas, Señor, nos proteges de todo mal y permites que nos pasen cosas, Señor mi Dios, dentro de tu voluntad, porque es santa y perfecta, Dios todopoderoso. Te pido, Rey de Gloria, en esta mañana, Rey de Gloria, en esta tarde ya, que tú, Padre Santo, uses mi boca, mi mente y mi corazón para que seas tú hablando, que yo sea un vaso en tu presencia, Señor mi Dios, que no sea yo, Rey de Gloria, que soy malo, sino que seas tú que eres bueno, Señor, declarando tu palabra, Padre amado, y tocando nuestros corazones, porque somos necesitados de ti, de tu presencia, Padre amado. Necesitamos, Rey de Gloria, sentirte, Rey de Gloria, y saber que tú estás al lado de nosotros, Dios todopoderoso. Glorifícate en esta tarde, Señor mi Dios, que tu presencia se mueva en medio de tu pueblo, Rey de Gloria, y tu Santo Espíritu descienda en medio de la congregación. Que tu fuego, Rey de Gloria, consuma todo aquello, Padre amado, que no nos permite, Rey de Gloria, entrar confiadamente a tu santo trono de la gracia. Te alabamos y te exaltamos, Padre amado,
y te damos toda gloria por los siglos de los siglos, en el santo y poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Mira al hermano que está al lado tuyo y dile: dame una sonrisa. Dile: dame una sonrisa. Amén. Aunque sea forzada. Amén. Dame una sonrisa. Aleluya. Gloria a Dios. Jericó en la Biblia, amén, es una de las ciudades más antiguas que aparecen en el relato bíblico. Amén. Si bien nosotros escuchamos de Jericó principalmente al inicio del libro de Josué, podemos saber por medio de análisis arqueológicos y ciencia que Jericó es una ciudad que llevaba mucho, pero mucho tiempo en la tierra de Canaán, amén, antes de que los hijos de Israel llegaran a esa zona. Ahora, usted sabe que el pueblo de Israel había salido de la tierra prometida en los tiempos de Jacob, porque había hambre en la tierra y no tenían que comer, y Dios, amén, milagrosamente tomó a uno de los hijos de Jacob, José, lo llevó a Egipto, amén, y permitió que el hombre llegase a ser el segundo después de Faraón. Ahora, estando él en esa posición, permitió que trajera a toda su familia, y dice la palabra de Dios que estuvieron más de 400 años, amén, en la tierra de Egipto, amén, como extranjeros en ese lugar. Llegado el momento, no voy a hablar de detalles ni nada por el estilo, pero llegado el momento, Dios sacó con mano poderosa y fuerte a sus hijos desde Egipto, amén, y a causa del pecado que ellos cometieron en el desierto, ellos tuvieron que pasar 40 años dando vuelta ahí, hasta que llegó el momento en que, cumpliéndose estos 40 años, ellos pudieron avanzar y entrar a la tierra prometida. En todo ese proceso pasaron muchas cosas, amén, muchos milagros poderosos. Dios abrió el mar Rojo en dos, cayó pan desde el cielo por medio del maná, desde la roca salió agua. Cuando quisieron comer carne, Dios les envió codornices, amén. O sea, Dios demostró que estaba con su pueblo a pesar de la infidelidad de ellos y de que ellos no habían hecho las cosas correctamente. Porque Dios siempre es fiel. ¿Cuántos lo creen? Pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, seamos como seamos, Dios permanece fiel. Amén. Y dice la palabra del Señor, amén, que cuando ya Moisés tenía 120 años, él muere y deja un sucesor, y ese sucesor era Josué. Amén. Y Josué fue el encargado de introducir al pueblo de Israel dentro de la tierra prometida. Era un trabajo que no era simple, amén, no era un trabajo fácil. Ellos sabían que iban a tener que pelear y luchar porque la tierra se encontraba habitada por pueblos cananeos que incluso eran un poco más avanzados en las herramientas y en las armas que ellos tenían. Amén. Pero dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Josué: no temas ni desmayes, Josué, porque yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. No tengas miedo del enemigo, no tengas miedo a quien te enfrentes, no tengas miedo de lo que vaya a acontecer, porque yo mismo te voy a acompañar en esta misión que yo te di, porque yo estoy cumpliendo mi voluntad en ti. Amén. Y dice la palabra del Señor que el cruce a la tierra prometida, cuando los hijos de Israel cruzan el Jordán, ya parte con milagros. El río Jordán también se parte
parte por la mitad y ellos pueden cruzar el río. Y dice la palabra de Dios que los pueblos que habitaban esa tierra sabían quién era el Dios de los hijos de Israel. A pesar de que estaban muy lejos de Egipto, a pesar de que habían pasado 40 años, ellos sabían lo que Dios había hecho con el pueblo de Egipto por medio de las plagas. Ellos sabían los milagros del desierto. Ellos sabían que la presencia de Dios estaba en el arca del pacto. Ellos sabían perfectamente que el pueblo que se avecinaba no era cualquier pueblo, sino que era el pueblo de Dios. Amén. Dile al hermano que está al lado tuyo: somos pueblo de Dios. Ahora muévelo un poco y dile: despierta, vamos. Aleluya. Y el pueblo de Israel cruza el Jordán. Pero Josué, amén, sabía que la primera ciudad que tenían que tomar era Jericó. Amén. Era la primera ciudad después del cruce que ellos tenían que dominar. Ahora, Jericó era una ciudad grande, pero había algo que tenía, y es que sus muros eran gruesos y era muy difícil tomarla. No era fácil tomar una ciudad amurallada. Amén. Es más, los ejércitos en la antigüedad lo que hacían era llevar sus ejércitos y sitiar la ciudad, ponerlos alrededor de la ciudad, no permitir que nada entrara ni nada saliera. Y lo que hacían de por sí era que la gente dentro de la ciudad muriera de hambre y de sed. Por eso los sitios duraban muchos años. ¿Por qué? Porque era difícil tomar una ciudad amurallada. Más adelante en la historia, usted va a ver que habían civilizaciones y reinos que construían armas como arietes, amén, que intentaban de destruir las puertas o que intentaban de una u otra forma que las personas subieran por las escaleras, por escaleras a los muros para poder tomar la ciudad. Pero también era difícil porque los defensores siempre tenían el favor, amén. Siempre era más fácil defender que atacar una ciudad. Entonces, la gente de Jericó, cuando supo que el pueblo de Israel iba a tomar la ciudad, se encerraron dentro, amén, y dijeron: bueno, vamos a mantener el control, pero aquí es muy difícil que los hijos de Israel puedan entrar. Amén. Y ellos sabían los milagros que Dios había hecho con el pueblo de Israel, pero sin embargo confiaban que sus muros no podían ser destruidos. Ahora, Josué, ¿qué es lo que hace? Josué toma 2 hombres y los envía a espiar la ciudad de Jericó. Y cuando estos hombres entran a Jericó, el rey de la ciudad se entera, amén, que habían espías de Israel y los empiezan a buscar. Así que estos hombres no encontraron mejor solución que entrar en casa de una ramera, de una prostituta, y esconderse en ese lugar. Ahora, esta mujer no era cualquier mujer. Amén. Era una persona que estaba completamente apartada de la sociedad. Ella vivía en el muro de la ciudad, y los más pobres que viven dentro de una ciudad amurallada siempre viven dentro del muro, no en el centro. Amén. ¿Por qué? Porque son los primeros que son atacados. Entonces esta mujer, además de estar apartada de la sociedad por el trabajo que realizaba, era sumamente pobre. Podríamos pensar que Rahab, la ramera, era como un paria social o alguien que nadie quiere estar, ni nadie quiere decir es de mi familia, o nadie quiere decir ella yo la conozco. ¿Por qué? Porque ella para la sociedad no tenía ningún tipo de importancia. Pero esta mujer, a pesar de su situación, a pesar de lo que ella era, a pesar de lo que ella hacía, esta mujer reconocía en su interior que el Dios de los israelitas era un Dios poderoso. El Dios de los israelitas algo podía hacer en esa ciudad y que ella necesitaba tener protección y salvación de parte de los espías. Entonces dice la palabra de Dios que ellos llegan a un acuerdo. Ella no los iba a entregar,
Pero ellos no tenían que destruir su hogar, ni quienes estuvieran dentro de su casa, cuando llegaren los ejércitos de Israel. ¿Me van siguiendo? Amén. Dile al hermano que está al lado tuyo: despierta, amado hermano. Amén. Aleluya. ¿Qué sucede en la palabra del Señor? Amén. Llega, y yo sé que usted conoce la historia, los hombres escapan, van donde Josué, le cuentan lo que pasa en la ciudad y Dios habla con Josué. Y Dios no le dice: vas a tomar la ciudad por medio de un ataque o anda y hace algún tipo de arma específica. Dios no le dice absolutamente nada que sea racional para nosotros. Algo que sea consecuente con las leyes físicas de la naturaleza. Dios le dice algo a Josué que para nosotros ya lo conocemos, es normal, pero que para ellos quizás fue algo como: ¿de qué me estás hablando? Dios le dice: toma a los varones de guerra, toma el arca, llega a la ciudad y durante 6 días da una vuelta, una vez al día, a la ciudad. Al 7º día, toma a los mismos varones con el arca, da 7 vueltas a la ciudad y cuando terminen de dar la última vuelta, necesito que griten y adoren y alaben con bocinas y con mucha bulla, y yo voy a entregar el enemigo en sus manos. Amén. Ahora, efectivamente el pueblo de Israel hizo eso. Efectivamente el último día dieron las 7 vueltas y efectivamente ellos empezaron a dar voces de grito, de júbilo, de adoración, de alabanza con los sacerdotes y todo. Ahora, yo me imagino la gente de Jericó viendo a un pueblo caminando los 6 días anteriores, amén, con el arca. Era algo extraño. Ellos estaban esperando espadas, estaban esperando guerra, estaban esperando, no sé, que fueran contra el muro, flechas, algo así. Pero lo que se encontraron fueron personas caminando alrededor de las paredes. Amén. Es algo que no tiene sentido. Pero Dios no trabaja por medio de lo que nos hace sentido. Dios muchas veces trabaja en medio de lo que nosotros sentimos que no tiene ningún tipo de sentido. Porque cuando estos hombres dieron la última vuelta, los muros de Jericó cayeron. Amén. Y ellos entraron y masacraron prácticamente a todas las personas que vivían ahí, con excepción de la prostituta. La mujer apartada socialmente, la mujer que nadie quería y que nadie consideraba, esa persona que nadie valoraba, sí llegó a ser parte del pueblo de Israel. Ella no solamente salvó su vida, la vida de su casa, de sus familiares, de sus padres y de sus hermanos. Dice la palabra de Dios que ella llegó a ser parte de la nación de Israel. Amén. Ella llegó a ser parte de ellos. Ella se casó con un varón israelita y su vida anterior de prostituta pasó a ser una vida completamente nueva. Lo que antes era Rahab, amén, la mujer prostituta, ahora ella era Rahab, la mujer que salvó a su familia, la mujer que salvó a sus padres, la mujer que reconoció al Dios de Israel, la mujer que aceptó que hay un solo Dios en la tierra y su nombre es Jesús. Amén. Ese fue el cambio en la vida de Rahab. Es más, dentro de la genealogía de Jesucristo se nombra a Rahab como un antepasado de nuestro Señor. Amén.
Porque lo que nosotros consideramos inservible, para Dios tiene valor y precio. A quien nosotros miramos del hombro para abajo, Dios lo está viendo con unos ojos diferentes. Aquel que nosotros decimos no vale nada su vida, no vale nada su mente, no vale nada de lo que él hace, Dios lo está mirando de una forma completamente distinta. No sabemos cuántos años Ra fue prostituta, no sabemos cuántos hombres ella se pudo haber acostado, no sabemos cuánto recibía, no sabemos que era pobre y solamente sabemos que estaba completamente apartada de lo correcto. Pero cuando el pueblo de Israel llegó a Jericó, algo sucedió, algo cambió, algo fue diferente, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores entró en esa ciudad. Es porque hay cosas que suceden cuando la presencia del Señor llega a Jericó. Cuando Él llega a Jericó, algo hay distinto. Mira al hermano que está al lado tuyo, dile: estamos en Jericó. Y cuando leíamos el libro de Lucas, partimos diciendo: habiendo entrado Jesús dígalo, ¿a dónde entró? Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó. En Jericó nosotros leímos la historia de Zaqueo. Pero un poco antes de la historia de Zaqueo, Jesús se había encontrado con un hombre ciego de nacimiento. Hay 3 evangelios que nos hablan y nos relatan la historia. Y Marcos es quien nos da luz y señal de quién era ese hombre. Ese hombre se llamaba Bartimeo. Era un hombre que estaba tirado en la calle, amén, pidiendo limosna, porque los ciegos no hacían nada en ese tiempo, no tenían posibilidades de surgir. Una persona que nacía ciego estaba condenada para siempre a pedir limosna. No había otra cosa. No es como ahora que alguien puede ser ciego pero puede aprender braille, amén, y puede empezar a manejar una computadora y puede trabajar e intentar de valerse por sí misma. En ese tiempo ser ciego era estar completamente condenado a hacer nada. Amén. Al igual que Rahab la prostituta, apartada socialmente, Bartimeo apartado socialmente por una enfermedad que la quejaba desde que él había nacido. Y dice que Jesús había entrado a Jericó cuando Bartimeo, al escuchar la bulla, le preguntó a un hombre: ¿qué es lo que está pasando? Amén. Y este hombre le dice: está pasando Jesús de Nazaret. Ahora, imagínate pasar todos los días de tu vida en la calle sin poder ver, pero poder escuchar. Amén. Yo creo que Bartimeo sabía cada una de las cosas que pasaban en la ciudad porque escuchaba todo. Amén. Él no estaba atento a lo que veía, él estaba atento a lo que escuchaba. Entonces no se le iba ningún detalle y él ya había escuchado que Jesucristo sanaba ciegos, sanaba leprosos, sanaba personas que no podían caminar. Él ya había escuchado que la única esperanza que él podía tener en su vida iba a entrar a la ciudad y probablemente iba a pasar delante de él. Y dice la palabra del Señor que Bartimeo, muy inteligentemente, él no perdió el tiempo. Cuando él escuchó el bullicio y vio que, cuando escuchó, amén, que Jesucristo estaba pasando delante de él, dice que él empezó a gritar. Amén. Y empezó a gritar sin ningún tipo de respeto por nada. Amén. Sin ningún tipo de vergüenza. Él empezó a gritar desesperado y descontrolado. Pero no solamente gritaba reconociendo que ahí estaba pasando Jesús, sino que ahí estaba él gritando a Jesús, denominándolo como el Mesías de Israel. Él no solamente gritó Jesús, él gritó Jesús, Hijo de David, amén, descendiente del rey David, por lo tanto el rey actual, rey de reyes y señor de señores. Jesús, Hijo de David.
Amén. Jesús, hijo de David. Amén. Pero no solo lo llamaba, él también reconocía su necesidad. Porque él decía, ten misericordia de mí. No era solo un grito, amén, llamándole, sino que era un grito de reconocimiento. Yo necesito de ti, porque si tú pasas y te vas y no te devuelves, voy a pasar el resto de mi vida acá sentado. Y Jesús se devolvió al escuchar el grito de su hijo. Amén. Hace muchos años atrás en otra predicación dije esto y ahora lo voy a decir de nuevo. Dios siempre va hacia adelante. Dios siempre avanza porque es Dios. Dios no retrocede, pero cuando Dios escucha el clamor de uno de sus hijos, el universo entero se conmueve porque Él se gira y observa la necesidad que tú y que yo podemos tener. Y era Dios manifestado en carne que tenía que cruzar por Jericó, pero escuchó a Bartimeo y se devolvió. Amén. Y le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Amén. Dios entró a Jericó. Amén. Rescató a Rahab. Sanó a Bartimeo. Pero un poco más adelante se encontró con Zaqueo. Ahora, Zaqueo no era como Rahab, ni era como Bartimeo. Zaqueo era rico. ¿Me están siguiendo? Amén. Nosotros de por sí como que intentamos de sentirnos familiarizados con los pobres de la Biblia, ¿cierto? Porque acá no hay ninguno rico. Amén. Y decimos, es que están los pobres y Dios se preocupa de los pobres. Amén. Pero Bartimeo era un rico muy especial. No era cualquier rico. Dice la palabra de Dios que él era jefe de los publicanos. O sea, él tenía una situación económica que era mucho más grande que la de Mateo, que Mateo también fue publicano, que era alguien que tenía mucho dinero. Él tenía mucho más porque él mandaba o supervisaba a los publicanos de la ciudad. Entonces, Zaqueo era una persona que era muy conocido, pero también era muy odiado. Porque usted sabe que los publicanos eran judíos que cobraban impuestos no para judíos, sino impuestos para Roma. Amén. Por lo tanto, para el resto de la sociedad, ser publicano era alguien que era un traicionero. Era traición a lo que nosotros somos. Eres un vendido. Te vendiste por dinero. ¿Me van siguiendo? Amén. Y obviamente una persona que trabajaba como publicano era una persona que le gustaba el dinero. Amén. Porque no cualquier persona va a ser capaz de traicionar sus principios por dinero. Ellos lo hacían sabiendo que todos los iban a odiar y no les importaba. ¿Por qué? Porque recibían mucho dinero. Ahora, Zaqueo, a pesar de su trabajo y a pesar de lo que él hacía, podemos entender que había algo en él que lo hacía entender que no estaba bien. Zaqueo ya sabía desde antes que Jesucristo entrara que su trabajo lo estaba apartando del verdadero camino. Y él desde antes ya había empezado a devolver dinero si cobraba de más. Amén. O a dar 4 veces a aquellos que habían pagado de más. Zaqueo había logrado entender
que su trabajo lo apartaba completamente del propósito de Dios en su vida. Pero cuando él escucha que Jesucristo viene pasando por Jericó, él dice: yo tengo que verlo. Bartimeo no podía verlo porque era ciego, pero él no podía verlo porque era bajito. Amén. Y como era bajito, él por más que intentaba de saltar o mirar, todos los otros eran mucho más altos, entonces él no iba a poder ver pasar a Jesús. Él lo único que quería era ver al maestro. ¿Por qué? Porque él sabía que Jesús no era cualquier profeta. Algo especial había en él. Y es ahí cuando pasa lo que leímos en un principio. Bartimeo se sube al árbol y espera que Jesús pase. Amén. Pero cuando Jesucristo llega ahí, sucede algo que la Biblia no lo dice literalmente, lo habla, pero que nosotros entendemos cuando lo leemos. Jesucristo lo llama por su nombre. Amén. No sé si a ti, cuando estabas en el mundo, amén, eras fanático de algún grupo musical. Te voy a dar un ejemplo así muy, no sé, los Backstreet Boys. Hay varias que les gustaban los Backstreet Boys que se rieron, amén. ¿Ah? Imagínate que Nick Carter, ahí sí que, Dios mío, más sonrisa por ahí, amén. Imagínate que Nick Carter va caminando y te llama por tu nombre. Y tú nunca lo has visto en la vida. Pero ¿cómo me conoce? Tiene mi Instagram. Amén. Me sigue en Facebook, no sé. Alguien conocido, alguien que, wow. Dios mío, es una superestrella de la música. Ahora, obviamente Jesucristo no era una superestrella de la música. Es como para que entendamos el efecto que debió haber generado en Zaqueo que Jesucristo le haya dicho: Zaqueo, baja rápido porque hoy me tengo que quedar a dormir en tu casa. ¡Wow! Amén. Debió haber sido algo impactante para Zaqueo. Es más, la palabra declara que él se bajó rápidamente. Yo creo que Zaqueo se tiró. Amén. Se tiró, me tiró. Porque Jesús quiere dormir en mi casa. Y yo creo que Zaqueo se habrá preguntado: ¿él sabrá quién soy yo? ¿Sabe lo que soy? ¿Él sabrá lo malo que he sido? ¿Él sabrá lo pecador que yo soy? ¿Se quiere quedar a dormir conmigo? Amén. Zaqueo lleva al Señor a su casa. Zaqueo significa puro. Ese es el significado del nombre Zaqueo. Amén. Puro. O sea, imagínense a alguien trabajando en lo que él hacía que se llamara puro. Amén. Es rarísimo. Es hasta una ironía de la vida. Amén. Pero claro, para nuestros ojos naturales es completamente irónico que el jefe de los recolectores de impuestos se llamara puro. Pero en los ojos de Dios era algo completamente distinto. Porque Él no nos mira de la forma en que otra persona nos mira. Él no nos mira con los ojos de un humano. Él nos mira con unos ojos divinos. Él, cuando miró a Zaqueo, él no vio al recolector de impuestos. Él vio al hombre que se estaba arrepintiendo y que necesitaba de Dios. Él, cuando vio a Bartimeo,
Él no vio al ciego que nadie amaba. Él vio al hombre que iba a glorificar al Señor después de recibir la vista. Él cuando vio a Rahab, él no vio a la prostituta. Ella vio a la mujer que ayudó a su pueblo a poder defender a los espías. Él cuando mira y observa, Él no mira con nuestros ojos. Él no ve nuestros defectos como nosotros vemos los defectos de nuestros hermanos. Es que Él canta muy fuerte, es que Él canta muy desentonado, es que no me gusta su tono de voz, es que es muy bajo, es muy chico, muy gordo, es muy orejón. No sé, tantas cosas distintas, tantas cosas diferentes. Nosotros vemos defectos. Él es muy enojón, ella es muy calculadora, a él le gusta el dinero, él es una persona que anda buscando esto, pero Dios nos está observando no por lo que la gente observa. Él nos está observando en base a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Él tiene propósitos divinos, Él tiene propósitos en los cuales nosotros decimos: yo no creo que pueda llegar ahí, yo no siento que yo sea capaz, pero Él en esta tarde te está diciendo: yo te miro con ojos diferentes, yo te miro con ojos de amor. Y a pesar de lo que estás pasando, a pesar de tu desánimo, a pesar de tu falta, amén, de amor, a pesar de que te sientes tan frío en esta tarde, yo quiero que tú sepas que yo te veo ardiendo en la presencia del Señor, que yo te veo glorificando en el cielo conmigo, que yo te veo alabando y exaltando el santo y poderoso nombre del Señor. Lo que pasa es que nosotros observamos nuestro presente, pero Él ve un futuro brillante y glorioso. Hay cosas grandes que pasan en Jericó. Aleluya. Uno de los nombres o de las formas de interpretar la palabra Jericó es olor grato. ¿Me siguen? La palabra Jericó, dentro de su, porque es muy antigua, entonces tiene muchos significados distintos. Uno de sus significados es olor grato. Y tú lees el texto bíblico y ellos en el Antiguo Testamento adoraban a Baal. Josué maldijo Jericó. Amén. Y la maldición cayó mucho más adelante sobre un hombre que quiso reconstruirla, porque él maldijo al que la reconstruyera y a su descendencia. Nosotros vemos que en Jericó habitaba este hombre, Zaqueo, apartado de Dios, o este hombre Bartimeo, que su nombre ni siquiera es un nombre propio. Bartimeo significa hijo de Timeo. No es un nombre propio, es el hijo de. Es tan poco importante que es el hijo de. No tiene un nombre propio. Pero para Dios en Jericó suceden cosas maravillosas. Porque cuando Bartimeo clama, su clamor fue, ¿sabes cómo? Como olor fragante. Porque cuando Rahab abre la puerta de su casa, eso fue olor fragante. Cuando Zaqueo declara que él ya había estado haciendo obras de arrepentimiento, eso era olor fragante. Dios no estaba mirando la situación actual. Dios estaba observando el corazón. Amén. La profundidad del corazón del ser humano. Personas con errores, pecadores, así como nosotros, amén. ¿Cierto? Imperfectos. Por donde nos veamos.
cámara 360. Observémonos. Imperfectos, Dios mío. Pero Él así nos ama. Y Jesucristo, cuando habla con Zaqueo, termina diciéndole: hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando Él dice hoy ha venido la salvación, ¿saben lo que está haciendo? Está declarando que es el Mesías. Él está diciendo: yo soy el Salvador. Hoy ha venido salvación a esta casa. Y después le dice lo siguiente a todos los que murmuraban porque entró a la casa de un pecador. Le dice: él también es hijo de Abraham. Él también es hijo de la promesa. Y aunque lo vemos imperfecto, es parte del pueblo de Dios. Y termina con una última frase: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo no sé si tú entiendes cabalmente lo que Él está diciendo. Pero Él, ¿saben lo que está diciendo? Él no solo observa desde el cielo. Él no está en un trono mirando todo lo que pasa. Él está buscándote. Él está buscándote porque quiere habitar. Amén. Él quiere habitar. Y lleva tanto tiempo buscándonos. Y pasamos por aflicciones, por problemas y dificultades. Pero Él sigue buscándonos porque su propósito es salvar cuando habíamos perdido el camino. Salvarnos cuando ya nuestros sentidos estaban un poco desorientados. Salvarnos de nosotros mismos cuando nos autoflagelamos con daño propio. Jesucristo está en Jericó y nosotros también estamos ahí. Pónganse en pie por un momento, amén. Jericó era la primera ciudad, amén, antes de que se conquistara toda la tierra. ¿Me siguen? Era la primera ciudad que había que tomar. Después de eso, el pueblo de Israel tenía que entrar y conquistar la tierra que era prometida, porque era parte de una promesa dada por Dios a ellos. Jericó fue la última ciudad que Jesucristo visitó antes de entrar a Jerusalén. Amén. En esas últimas semanas de su vida, cuando entró triunfalmente sobre un pollino de asna, cuando entró, amén, y limpió el templo, el mismo lugar donde fue apresado, amén, fue azotado y torturado por causa de nuestros pecados y nuestras rebeliones. Amén. Jericó es la previa de algo importante. ¿Y sabes por qué es importante? Porque es el lugar donde nosotros abrimos la casa
y lo dejamos entrar. Zaqueo no intentó ser otra persona. Cuando tú lees lo que dice, Zaqueo no intentó de decir: Señor, yo soy perfecto, Señor, yo... No. Él reconocía que él no era perfecto, pero necesitaba profundamente del Señor. Yo te hago una pregunta en esta tarde. ¿Cuántos quieren que el Señor pase y que entre? ¿Cuántos necesitan tener un momento de intimidad con el Señor? ¿Cuántos necesitan subirse al árbol y llamar su atención? Amén. ¿O cuántos necesitan gritar desesperadamente: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí? ¿O hay alguien acá que está como Rahab y siente vergüenza de lo que es, o de lo que ha hecho, o de lo que ha sido, pero necesita abrir la puerta para poder salvarse ella y salvar su casa y salvar su hogar? Necesitamos, amados hermanos, que el Maestro se pasee por Jericó en esta tarde. Si tú quieres, yo te quiero invitar a pasar al altar. Vamos a orar. Amén. Ven tranquilo. Aquí no hay juicio, sino que hay amor. Aquí hay un Dios bueno, lleno de misericordia. Aquí hay paz y tranquilidad. Vamos a decirle hoy: yo quiero que entres en mi casa, Señor. Está lindo el culto, está linda la música, está todo lindo, amén. Desde ahora cerramos nuestros ojos. Ahí donde estamos, cerremos nuestros ojos, amén.